gobierno, para cambiar la estrategia, lo que decidió fue hacer inversión es decir, poner en déficit el presupuesto del gobierno y tratar por esa vía de reactivar, pero también al mismo tiempo estaba vendiendo todas aquellas empresas que desde el punto de vista del gobierno consideraba que eran obsoletas o ineficientes. Esto, sí, muchas gracias. Aquí yo ayer estaba revisando o antier, por último, los últimos detalles de la presentación y me llamaba la atención un dato que ahora estaba comentando en la sesión póster. En la gráfica de abajo, bueno, en la gráfica de arriba está cómo se ha modificado el valor añadido del Producto Interno Bruto y sobresalen los servicios. Yo en el trabajo mantenía la tesis que necesitaban los hacedores de política adecuar en este nuevo cambio de modelo la composición, digamos, de cómo van haciendo el aporte a esos sectores por la siguiente razón. En la gráfica hasta arriba está la población total, abajo está la PEA y debajo, según los datos que yo tomé, que están tomados del Banco Mundial, hay una tasa de desempleo alrededor del 4%, no sobrepasa el 5%. De tal suerte que en lo personal no me cuadran los números, es decir, hay 500 millones de personas que es la población económicamente activa y hay 700 millones de personas que están en condiciones que no se sabe, bueno, están en el trabajo. En el censo del 2011 se plantea quiénes son las personas, es decir, quién está buscando trabajo, quiénes son empleados, quiénes son desempleados, pero lo que me llama la atención es que esa tasa de desempleo incluso en las estadísticas no aparece y me parece que son muy poquita proporción, 20 millones, 17 millones de personas para el tamaño de población que son, las que están desempleadas. La verdad es que toda esa brecha que hay entre los 500 millones aproximadamente para el 1.200.000 son gente que está virtualmente estancada en las zonas rurales. Y por esa razón, yo decía, o a manera de conclusiones, que era posible sugerir que la India se convierte en una economía de mercado abierto en los últimos 20 años y cambia la senda de crecimiento y se inserta en la economía global como un actor relevante. Liberalización económica, desregulación, privatización de empresas estatales y reducción de controles a comercio e inversión extranjera, a comienzos de los 80 se consolidan en el año 91 y es probable que estas medidas ayuden a acelerar este crecimiento, pero contrasta, digamos, porque en general los programas de ajuste que implementa el Fondo Monetario Internacional hacen que caiga la actividad, o al menos los países a los que ha prestado, hace que caiga la actividad económica en general. En India, sin embargo, ocurrió lo contrario. Pero al evaluar la capacidad del modelo de crecimiento para generar desarrollo inclusivo y sostenible, yo no puedo ser optimista, y eso es lo que planteo acá, porque a pesar del enorme crecimiento medido por ese PIB que está al 7%, hay 400 millones de personas que viven en la pobreza y yo no sé si efectivamente este modelo las ayudará a salir de esa pobreza. Y eso es todo lo que traigo para ustedes. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces con la presentación de Enrique Mendoza y el trabajo Asociaciones Público-Privadas en la India y México. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación al seminario, a las organizadoras, a la doctora Alicia Girón, a la doctora Eugenia Correa y la maestra Patti y todo el equipo que siempre nos está apoyando. Muchas gracias a todos. El tema que voy a tocar yo es precisamente qué sucede con las asociaciones público-privadas en la India, ¿no? Y entonces retomo un poco lo que nos comentaba Jesús Sosa acerca de cuál es la dinámica que tiene la India, ¿no? Él comenta, bueno, es una economía que se centra más en los servicios que la industria,
digamos, que tiene un gran porcentaje de su población trabajando en la agricultura y donde pues es digamos, relevante dentro de la estrategia económica hindú precisamente el crecimiento de la infraestructura. Entonces lo que quiero plasmar aquí es básicamente el caso de India, hacer algunos comentarios generales de México, pero sobre todo me centro en esta exposición sobre lo que sucede en la India. Bueno, esas son las partes que consta la misma, ¿no? Empezamos. Primero, lo que les traigo aquí son unas definiciones básicas de este concepto APP que, digamos, se utilizan en todo el mundo y que, bueno, se trata más que nada de una marca ideológica, digamos, una especie de marca. Este concepto de APP, digamos, lo podemos entender como una cooperación sostenible entre actores públicos y privados, en que son desarrollados productos y servicios conjuntos y en el cual los riesgos, costos y ganancias son compartidos. Entonces, digamos, es un concepto que se construye más desde un punto de vista práctico que desde un punto de vista científico. Es un concepto ambiguo, se refiere a una amplia variedad de arreglos con diferentes estructuras y formas de contrato. Hay distintos niveles de responsabilidad y riesgo asumidos entre los socios que las conforman, ¿no? Y bueno, como les decía, detrás de este concepto pues ha servido a lo largo del mundo como una especie de marca que trata de asumir que hay eficiencia en la participación privada, digamos, en este tipo de negocios. Bueno, en la India, por ejemplo, de todos estos digamos, arreglos, lo que predomina es precisamente el arreglo que es operar, construir y transferir. Este tipo de arreglo es el 76% de los proyectos que se realizan por medio de APPs en la India, y el principal mecanismo o esquema de operación de estas APPs es el Project Finance. Y aquí lo que vemos es que se establece un vehículo especial de depósito que emite bonos de titulización. Otro aspecto importante son que se trata de proyectos altamente apalancados, donde entre el 50 y 100% de los fondos provienen de entidades financieras en forma de deuda. Los flujos de caja sirven como garantías para los prestamistas, requieren contratos complejos y son sometidos a asesores independientes. Tienen muchos riesgos, en esta parte me voy rápido, de construcción, de operación, mantenimiento, desempeño, valor residual, riesgos financieros, y ante ellos, bueno, se utilizan toda una serie de garantías, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que a través de estos proyectos pues se van generando una serie de ganancias y, por ejemplo, para hacer frente a las cuestiones de riesgo financiero, pues se utilizan las garantías de préstamos, la indexación de tarifas, la provisión de ofertas de divisas por parte del gobierno. Para los riesgos de construcción, pues es la selección del contratista del proyecto entre los patrocinadores del proyecto. El riesgo operativo y de rendimiento pues son garantías de los contratistas y proveedores. Los riesgos políticos se utilizan garantías de riesgo soberano, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que vemos al final de cuentas es que estas APP lo que están generando son nuevas fuentes de ganancia en las empresas de consultoría que asesoran a los gobiernos, el financiamiento, la emisión de títulos, la construcción y la operación de los proyectos, en la calificación de las emisiones, en la prevención de riesgos y en la ganancia política que hay para los gobiernos que las promueven, ¿no? Entonces tenemos que entender las APPs dentro de la lógica de las empresas transnacionales y dentro de los intereses de las altas finanzas. Y bueno, hay todo un debate que hay alrededor de las APPs que lo voy a pasar rápido. Simplemente hay que aclarar aquí que en las APPs pues no alivian restricciones financieras presupuestales como se cree. ¿Por qué? Porque lo que se deja de percibir por el servicio que se concede, pues al final de cuentas queda como colateral de las emisiones de títulos privados por los desarrolladores de los proyectos. Entonces, la justificación de las APPs son las ganancias de eficiencia. Detrás de estas ganancias de eficiencia, pues está el enfoque, digamos, de la administración pública, que ponen énfasis en la nueva gerencia pública, o también una serie, digamos, de desarrollos que partiendo desde la escuela neoclásica hacen una crítica a la participación del Estado en
la economía, y bueno, ahí hay todo un debate tremendo, pero que básicamente parten del axioma que el sector privado con su participación es más eficiente que cualquier cosa que pueda hacer el gobierno, ¿no? Y ya pasando a la parte de la India y aterrizando esto, pues vamos a ver que tienen una experiencia todavía aún mayor que México en la realización de proyectos APP, que va a haber tanto proyectos exitosos como fallidos. Aquí pongo algunos ejemplos, como las franquicias de distribución de electricidad, como los proyectos de digamos, de desarrollo de alcantarillas, los proyectos de terminales de autobuses entre ciudades, como ejemplos de proyectos exitosos, proyectos fallidos, como, digamos, el desarrollo de autopistas de peaje, de contenedores, de terminales de contenedores, de puertos, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente para tratar de aterrizar un poco en cosas concretas, vamos a poner este ejemplo que es el modelo, la pronunciación Birraju 4P de agua potable, que se pone como un proyecto de éxito en la India, donde los gobiernos locales se involucran en esta asociación. La contribución del gobierno es proveer tierra libre, el permiso para sacar agua cruda, la conexión de agua subvencionada y otras aprobaciones regulatorias. Y la Fundación Birraju lo que hace es que se lleva alrededor del 50% del costo de los equipos para el tratamiento de agua. Estos proyectos cubren en la India 185 aldeas de 6 distritos del estado de Andhra Pradesh, y ya tienen 800,000 personas. Entonces existe un comité de desarrollo rural donde hay voluntarios que representan a la comunidad y supervisan las actividades del proyecto. Lo que vemos aquí es que, bueno, según lo que investigué, pues el costo por litro es de 20 a 30 paisé por litro, ¿no? Que el paisé es una centésima parte de la rupia, ¿no? Y bueno, una botella de agua pues cuesta 20 rupias en el mercado normal. Entonces pues, se justifica que dentro del discurso y dentro del paper donde analicé este caso, bueno, lo que dicen es que se garantiza la sostenibilidad por medio del cobro de tasas por las operaciones y mantenimiento del proyecto, ¿no? Entonces, los órganos locales poseen poderes financieros limitados para elevar los recursos a través de impuestos y otros medios. Pues simplemente es un poco como aterrizar, digamos, en un proyecto, en este proyecto del agua, lo que son las APPs en la India, ¿no? Simplemente ver cómo están involucrados tanto la participación del gobierno, realizando una serie de garantías para el negocio, y cómo se involucran recursos públicos. Y vamos a ver que en la India hay distintos niveles de inversión en proyectos, y bueno, que va desde la más costosa, que es el metro de Hyderabad, y del metro de Mumbai, ¿no? Perdón. Entonces tenemos una serie de proyectos donde vamos a ver que en la India tienen estas APPs una mayor madurez y mayor desarrollo que en México. Por ejemplo, por poner el caso de los aeropuertos, aquí esta información es al año de 2011, vemos hay 13 proyectos de aeropuertos donde el 62% están en construcción, el 30% están operando y el 8% son ofertas. Y vemos en los proyectos de energía que hay 47 proyectos, donde el 9% de los proyectos son ofertas, 14 están en construcción y 77 están operando. Y así nos podemos ir hacia la parte de caminos y puertos. Entonces, bueno, aterricemos un poco en lo que sucede en el sector carretero. La India va a tener, digamos, la segunda mayor red de carreteras, 4.9 millones de kilómetros, y en este sector carretero lo que vamos a ver es que, bueno, según las metas del 12º Plan Quinquenal, el sector público contribuye con el 74% de la inversión en carreteras, mientras que la inversión privada es el 26% restante. ¿Cuáles son las medidas de apoyo al sector carretero para el estímulo de APPs? Pues que se permite el 100% de inversión extranjera directa en estos esquemas, que se les permita a las instituciones financieras recaudar dinero a través de bonos libres de impuestos,
que el gobierno de la India planea establecer una autoridad regulatoria para abordar cuestiones financieras, el riesgo de construcción y gestión del sector, que va a haber exención de impuestos al 100% en los proyectos durante los primeros 5 años y de 30% de alivio en los próximos 5 años, y va a haber la creación de un fondo central para carreteras. Bueno, entonces, la inversión privada está creciendo de manera bastante importante para el desarrollo de carreteras. Creció 40% en el último plan quinquenal con relación al 11º. En la India, digamos, se han completado 100 proyectos APPs y 165 están en curso a partir de marzo de 2014. Y bueno, hay una inversión para los próximos 5 años que se espera que sea 31 millones de dólares para carreteras nacionales. Otro caso que voy a pasar muy rápido es el de aeropuertos. Y en el aeropuertos también hay una serie de incentivos fiscales para promover la construcción por medio de APPs. Aquí lo que vamos a tener en el sector de aeropuerto pues son básicamente las mismas medidas que vimos en el caso anterior para el sector carretero, donde se permite el 100% de la inversión extranjera directa para los proyectos que empiezan desde el diseño hasta la operación, y la exención del impuesto al 100% para los proyectos aeroportuarios durante un periodo de 10 años. Entonces hay una serie de incentivos, ¿no?, como la asignación de tierras, como incentivos en el mantenimiento de aeronaves, reparación y revisión de instalaciones. Y entonces para terminar esta parte de aeropuertos es que el 60% del tráfico de los aeropuertos opera bajo el modelo APP en la India, mientras que el 40% restante es administrado por las autoridades de aeropuertos de la misma, ¿no? Bueno, simplemente con estos dos sectores lo que podemos ver es el amplio apoyo gubernamental a la implementación de esquemas APP. ¿Cómo se realiza este apoyo? Se realizan garantías, como ya dijimos, en el crédito, la tasa de retorno, los ingresos, en la disposición de agua y oferta de combustibles. En el caso de la India también vemos el apoyo por medio del financiamiento directo y cubriendo la brecha de viabilidad en la parte de participación en las acciones, o también en el derecho de vía y de tierras. Lo mismo sucede en la estructura tarifaria. Ahí se apoyan a los proyectos por medio del ajuste de las cuotas de peaje, por ejemplo, en función del índice de precios al consumidor, por medio del incremento de la tarifa anual, un incremento anual de la tarifa que se da, por medio de apoyo en función del volumen de pasajeros y del rendimiento que da el proyecto. Y aquí nos acordamos un poco de lo que sucede, por ejemplo, en las carreteras en México, en el Estado de México, donde cuando tienen problemas los proyectos, pues lo que se hace es expandir la concesión. Bueno, simplemente tenemos aquí la distribución geográfica de los proyectos APP. Vemos aquí lo que es digamos, la intensidad APP por persona en los 32 estados de la India, y vemos que los principales estados con mayor porcentaje de inversiones APP, uno es Gujarat, que es el número 1, Haryana, que es el número 2, donde está Nueva Delhi, Sikkim, Kerala y Andhra Pradesh, ¿no? Entonces aquí tenemos digamos, habría que cruzar esa información un poco y profundizar más dónde están, digamos, desarrolladas las principales industrias y los servicios, ¿no?, para poder ponderar este mapa. Y bueno, para cerrar, dentro de la estrategia económica de la India, ¿qué papel juegan las APPs? Bueno, India tiene un importante déficit en infraestructuras. Lo que vemos es que en el bienio 2011-2012, la inversión en capital fijo como proporción del PIB era del 33.6%. Esta ha caído para el bienio 2014-2015 al 28.7%. El gobierno central de la India, digamos, tiene un fuerte impulso con estos esquemas, y lo que vamos a ver es que crece, al igual que en México. Si ustedes observan lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, van a ver que se estima que haya en el Plan Nacional de Desarrollo de México una mayor participación privada en el desarrollo de infraestructura. Lo mismo en la India, donde vemos que en el 10º plan
pues tenían un objetivo de 20% de inversión privada en proyectos de infraestructura, y esta inversión va a crecer a 30% en el plan 11 y 50% en el 12º plan quinquenal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos para el programa de generación de infraestructura por medio de APPs del gobierno hindú? Pues para ellos es, desde su punto de vista, la falta de una reforma que regule la adquisición de las tierras, la persistencia de problemas financieros de los bancos indios y muchas corporaciones de gran tamaño, el aumento de las tasas de interés, que eso le puede pegar a su programa de infraestructura, y la solución que ellos han tenido es invertir, digamos, impulsar la inversión del sector público o animar a los inversionistas extranjeros. Entonces, en la actualidad, 2/3 de las necesidades de deuda totales de los proyectos APP en infraestructura en la India es financiado por la banca pública. Muy diferente a lo que pasa en México, donde estas APPs principalmente tienen su fuente de financiamiento en la banca global. Y bueno, esto de México me lo salto y me voy a las conclusiones. Las APPs son una consecuencia de políticas de equilibrio fiscal y austeridad, generan nuevas fuentes de ganancia para el capital monopólico financiero, de las que ya hablamos, el financiamiento, consultoría, emisión de títulos, construcción y operación de proyectos, calificación de las emisiones y la prevención de riesgos. No ahorran recursos financieros y se sustentan en la supuesta eficiencia de los mercados competitivos. Abren la puerta para la titulización de activos públicos, requieren de un amplio apoyo gubernamental para su desempeño, y hay que entender las APP dentro de las estrategias de las empresas transnacionales y las altas finanzas. En el caso de la India, que es lo que hemos visto, hay una amplia experiencia en la implementación de estos esquemas. Ya nos comentaba Jesús, desde el 91 se aplican, digamos, las reformas económicas, el modelo neoliberal. La economía hindú se va a caracterizar, también lo dijo Jesús, por su alto dinamismo, centrada en servicios y cuenta con un mercado interno fuerte. Y entonces el gobierno, para mantener sus niveles de crecimiento, pues apuesta por impulsar la generación de infraestructura por medio de APP. El gobierno hindú establece distintos tipos de apoyo que también hemos visto: apertura a la inversión extranjera directa, exenciones de impuestos, creaciones de fondos y unidades reguladoras independientes, asignación de tierras, garantías de crédito, tasas de retorno y de ganancias, ¿no? Garantías de todo esto, apoyos a la estructura tarifaria, lo vimos, incrementos basados en el IPC, incrementos anual de la tarifa, volumen de pasajeros y rendimientos, etcétera. Bueno, esas son las características. Ya no voy a meterme en esta parte de México, pero lo que podemos ver entonces es cómo entendemos las APP dentro de la misma dinámica, tanto del modelo mexicano como del modelo hindú, ¿no? Cómo entendemos que hay en uno tiene un alto dinamismo en su crecimiento, no ha sido afectado tanto por la crisis, precisamente por depender de su mercado interno, que es el caso de la India, y el caso mexicano, donde, bueno, ok, también se apuesta por APPs, pero no hay una banca pública tan digamos, que tenga un papel tan protagónico. Entonces tenemos dos puntos, México y la India, donde se aplica, digamos, un mismo modelo, pero tienen, digamos, cada uno sus características particulares, y sobre esas es que hay que estar tratando de entender cómo funcionan estos esquemas. Bueno, es lo que traigo para compartirles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pregunto, ¿Teresa Aguirre no ha llegado? ¿No? Bueno, pues yo creo que nos ha cedido su tiempo para unos 15 minutitos para unas rondas de preguntas y respuestas. Así que podríamos iniciar quizás con 3 o 4 preguntitas y luego ver cómo andamos de tiempo, porque tenemos que darle paso dentro de 15 minutos a la siguiente mesa. ¿Alguien quisiera hacer comentarios, preguntas? A ver, José. Cuando uno habla de economía mexicana, dice
Casi todo. Digamos significativa, sin cuantificar. En la India la mayoría de la población es hindú, pero hay otra parte de la población que no es hindú. Entonces, si decimos economía mexicana, digamos economía india. India, sí. No por sus religiones, aunque sean mayoritarias, no me importa. Perdón, Enrique, pero varias veces... Sí, cometí el resbalón. Me parece bien relevante el tema que tú planteas de relación privada privada. Y yo tengo una sugerencia, no sé si estás trabajando más en esa línea. ¿Por qué no comparas la experiencia mexicana, lo que no nos dijiste, pero que intuimos, y la experiencia india, con experiencias más antiguas de asociación público-privada, por ejemplo, en Europa, donde ya hay mucha jurisprudencia al respecto. Y no solo estudios regionales, la India por años era Kerala, el modelo Kerala, maravilloso, todo genial, pero es una puntita, dicho con todo cuidado. O experiencias de asociación público-privada regional, ¿verdad? Si el caso de los puertos. Por ahí hay toda una línea que te permitiría tomar más distancia de tu objeto de estudio. Porque si no, me dio la impresión, simplemente la impresión, de que estás cautivo de una dinámica y te has dejado, o sin querer, te ha llevado. Y siempre es bueno que el investigador sea el que tome distancia de su objeto de estudio. ¿Y por qué además? Porque yo soy gritón, bueno, de cualquier manera, siempre es mejor así. Porque además en los últimos años, y no es casualidad, de los organismos multilaterales, de lo más que se está hablando es de infraestructura. En México, en la India y en el planeta Tierra y alrededores. Entonces, y tu trabajo se inscribe dentro de un ámbito que lo amplificadamente lo abarca, que son infraestructuras. Si usted quiere crecer, invierte en infraestructura, y esto con capital extranjero. Si usted quiere modernizarse, infraestructura. Entonces, cuidado. Equidad de género e infraestructura también. Todo es infraestructura, digo, cuidado, porque ahí hay todo un proyecto de infraestructura desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, y en América Latina es escandaloso. Uno puede hacer un seguimiento, yo lo hago, solo tomando el BIT. Yo todos los días recibo del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, su información para infraestructuras en América Latina. Y es impresionante. Entonces, cuidado, que mucho más relevante que la asociación público-privada, o con toda su relevancia, es el tema de infraestructura. Que hay que, de una vez y por todas, formar equipos de investigación y análisis comparativo sin perder la visión global que hay al respecto. Y la experiencia en países como Europa, en los países atrasados de desarrollo capitalista tardío tipo Portugal, España, que es lo que te proporciona elementos para medirlo, y sobre todo aeropuertos, y puertos, y ferrocarriles, etcétera, etcétera. Digo, no me extiendo, pero el tema da... No, dejo ahí, perdón, porque además es una sola para Jesús. Digo, brevemente, Bernardo, 10 segundos. No, porque... los que hablaron son ellos, no yo. Y además aquí la doctora Girón. Eso es lo más. Yo por eso no quiero hablar y cuando hablo me olvido del... No. Jesús, tú hablaste en un momento, India, las políticas socialistas, por la etapa socialista. Ojo con eso. India nunca tuvo política socialista. Tuvo política... Yo sé que hay bibliografía que habla de socialismo y que le llaman socialismo a cualquier cosa, inclusive a lo de la Unión Soviética. Esto va como maldad. Si quiere, la retiro la maldad. Y retiro la maldad. Perdón a todos los que se sientan implicados en mi maldad. La retiro. Pero la dije ya está. Pero, ¿por qué? Porque la India fue uno de los países claves de los no alineados. No nos olvidemos. Y ahí había políticas de distanciamiento con la Unión